Tengo una curiosidad que no puedo alentar, sin entrar al laberinto de mis caprichosos instintos. ¿En qué momento nació esta idea que si llegó a alentar? Valparaíso, puerto de artistas. Nuestra invitada de hoy ha hecho de la búsqueda de nuevas influencias y ritmos una forma de moldear una voz propia como cantautora. Creció en una casa donde la disciplina artística se respiraba en lo cotidiano y algo de eso probablemente permea su presencia escénica, colorida, dulce y potente. Esta noche vamos a escuchar canciones de amor que nacen desde el feminismo y ritmos deconstruidos que dicen bastante más allá de lo evidente. Bienvenidas al estado musical de Pascual y la Vaca. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella como no he de estar agota. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra. Y el sol brilla y brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra. Y el sol brilla y brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar.
Pascual La Vaca. ¿Cómo estás tú? Bien, contenta de ser recibida en este canal, sobre todo. ¿Cómo está Valparaíso? Valparaíso, siempre bello. Es como un agrado pertenecer a ese lugar, a ese origen, vivir en un lugar tan bonito. Pero también es deprimente, ¿no? Está devastado después del estallido social y la pandemia, con todo este como hundimiento de la bohemia, el toque de queda. O sea, afecta un montón la ciudad y cuesta como no mirar el paisaje y sentir que las cosas se están haciendo de mala manera, ¿no? Como que pasa eso. Entonces está esa dicotomía eterna del porteño, que somos como tan alegres y tan alegones a la vez y tan tristes, como tiene esa cosa el puerto. Oye, te quiero agradecer esta invitación a ponerse en estado musical. Tal vez Santiago no es Valparaíso, Valparaíso no es Santiago, pero queremos aquí ofrecerte y además disfrutar de este pequeño espacio de conversación. Tú has iniciado, no casualmente, esta conversación con una canción canónica de Víctor Jara. No sé si conozco muchas versiones del arado cantado por mujeres, ¿no? Yo no sé, o sea, del arado no sé específicamente, pero igual, por ejemplo, la Francesca Ancalola, la Magda Matei y la Ellie Morris son como las voces que se me vienen a la mente como del canto de Víctor. Igual, aún así, siempre yo como que me he encargado de, cuando hago versiones de canciones, como el caso de Víctor o de Violeta Parra, hacer canciones que no sean las más cantadas. Como que siempre eso ha sido lo que me ha llamado a poner esas canciones en el escenario. Como que siento que la historia del arte se ha contado en Chile, sobre todo de una manera muy represiva, y sobre todo también la historia que se ha construido de estas mujeres como Violeta Parra o Gabriela Mistral. Se nos enseña en la escuela la Violeta de Gracias a la Vida y no la de Maldigo del Alto Cielo. Se nos enseña en la escuela la Gabriela de las rondas y no la de la poesía erótica o indigenista. Entonces, como que siempre cuando partí en la música sentía como cuando descubría estas otras canciones, no sé, de Violeta Parra, Puerto Montt está temblando, El Gavilán, decía, ¿por qué no son estas las canciones que me mostraron de estas compositoras, ¿cachai? Pero obviamente es un lado mucho más como íntimo, oscuro o rebelde esa cara de la luna de esta Gabriela o de esta Violeta. Tienes ya una carrera de más de 10 años, ¿no? Pero tú debutas con un disco con el repertorio de Violeta Parra. Esta canción de Víctor Jara es del año 66, es la canción que abre el primer disco como oficial, digamos. Antes Víctor Jara tiene grabaciones con Cuncumén. Pero tú decides en un salto potente, ¿no? Como lanzarte como intérprete primero. Y después nos damos cuenta de, con el paso de tus discos, de esta Pascuala que tiene formación académica, que ha viajado harto, pero ha viajado para construir un sonido, ¿no? ¿Cuál es la función del sonido patrimonial o de la investigación patrimonial en tu carrera, Pascuala? En la conversación previa a esta entrevista tú me hablabas de que te interesaba mucho lo que había venido antes de Violeta. Sí, claro, o sea, es que me pasa que en esta como cómo se cuenta la historia del arte, muchas veces se toman las personas y se las aísla, ¿no? El caso, por ejemplo, lo mismo que pasa con Violeta Parra, a veces se dice como, ella es la madre, por ejemplo, del folclore, o es la madre, pero no puede ser la madre si Violeta Parra vivió en los años 50, no vivió en el 1400, por cierto. O sea, en el fondo como que se niega todo lo que pasó antes. Y a mí me parece, siempre he pensado como, si yo me encontrara con una lámpara de Aladino y la pudiera frotar, le diría, quiero estar en los años 50. Y me imagino como en esa época en que estaba Violeta, pero también estaba la Estela Díaz, también estaba Enrique Lin con Jodorowsky caminando en línea recta, estaba la María Luisa Bombal, estaba la Sara Vial con Neruda en Valparaíso. O sea, es como no aislemos a estas personas porque en verdad vienen de una historia, ¿no? A mí me gusta como mucho hablar de un concepto que es la desmilitarización del folclore. Me refiero justamente a esto cuando el folclore se toma como un emblema patrio, cuando se apodera el tricolor de la bandera de los trajes típicos. En el fondo, este patriotismo, este nacionalismo, no es inherente al folclore. Si bien el nacionalismo toma mucho el folclore, como lo hizo Franco o como pasa en todos los países, pero no es inherente. Las personas
No, en el campo no se vestían con los colores de la bandera. Entonces a mí me gusta, veo a Violeta como ese puente que logró ella hacer para nosotras como generación, o sea, para mujeres que no hemos influenciado mucho su trabajo, como puede ser yo o la Camila Moreno, por ejemplo, la Natalia Contese, no sé, pues como mis contemporáneas. Violeta fue ese puente que nos logró conectar con ese Chile de antes de la dictadura, con ese Chile de la Estela Díaz, con ese Chile de la Gabriela Mistral. Piensa, por ejemplo, la Gabriela Mistral ganó el Nobel en 1945, que es recién cuando Violeta Parra empezó a sacar, yo creo que en el 45 todavía no tenía su primer disco, ¿cachai? No, claro. Entonces son grandes influencias, son grandes estímulos que le dieron a estas mujeres que también tenían conciencia política de otra época de Chile, predictadura, ¿cierto? Son grandes referentes. La Gabriela fue un gran referente para que todas estas que nombro después, la María Luisa Bombal, la Estela Díaz, se animaran a escribir. Imagínate, había una mujer chilena que había ganado el Nobel. Entonces, obviamente que esto influenció a Violeta, no solamente su hermano Nicanor, como que pasa mucho eso que todavía está muy escrita por hombres también la historia. Y en el caso de Valparaíso, pensar, o sea, ¿por qué también esta generación de los años 50 que yo como que admiro fue tan potente? Porque también veníamos como, después de la revolución industrial, ¿cierto? Toda la migración campo-ciudad en Valparaíso, eso generó como esta época dorada porque se sumó toda la migración de los campesinos a la ciudad para la industrialización, con la fiebre del oro, que pasaban todos los barcos por Valparaíso para ir pasar a California a buscar el oro. Entonces se produjo una mezcolanza cultural tremenda, empezó en Valparaíso todo a suceder por primera vez, ¿cierto? El primer equipo de fútbol, el primer sindicato de músicos. El primer canal de televisión. El primer canal de televisión, el Mercurio, empezó el primer como movimiento anarquista también, todo. O sea, entonces claro, es por esto, ¿no? Es por esta mezcla de culturas que se dio. Pensemos en un Valparaíso mucho más en un auge. O sea, en esa época el Teatro Municipal de Valparaíso tenía 5.000 butacas. Ahora tiene 1.000. O sea, imagínate, es como... A veces no pensamos que el pasado puede haber sido como más glorioso o más liberal o más avanzado en ciertos temas sexuales o qué sé yo, que el de ahora, ¿no? Como que tendemos a pensar que somos las mujeres de ahora, por ejemplo, las que estamos como en condiciones más liberales, pero puede ser que no. O sea, los Parra, Roberto y Lalo y Violeta, Roberto y Lalo sobre todo nos pueden mostrar ese Chile de la bohemia, claro, de 1910, no sé, po. De la conversación. No hacer ese puente hacia ese lugar, claro, que es un lugar que a mí me interesa mucho desde lo creativo. ¿Por qué? Porque justamente es menos normado que una estructura rígida del folclore. La Margot, por ejemplo, que yo tuve la suerte de conocerla, de asistir a algunas clases con ella. La Margot, cuando estaba en sus últimos tiempos, ella decía que ahora el hip hop tenía que ser parte del folclore chileno. Ella lo decía. Y justamente ella reconocía, y ya que también tenía una perspectiva académica y todo, mucho más académica que Violeta Parra, siendo contemporánea, ella decía, el hip hop es lo que está narrando, lo que está pasando en los barrios, son los payadores modernos, tienen que ser parte del folclore chileno. Y le decían, esta señora está muy viejita ya, las ideas que está sacando, ¿cachai? Pero en el fondo, con esa visión del folclore como algo que es en movimiento y que puede despeinarse, ¿no? Claro, de sus normas cuando lo necesite, ¿no? Porque esas normas también llegaron en algún momento de la historia, no han sido normas que nazcan mismo de la tierra o de los creadores y las creadoras. Sí. Me interesa mucho esta visión que tú propones, porque es una visión que se está cada vez ampliando más. Tú, después de tener formación académica como músico, tú viajas, ¿no? Y hay un viaje especialmente que está plasmado en un documental. Antes y después. Antes y después. Antes y después, porque yo creo que eso es bien importante. ¿Cómo eso? A ver, cuéntame eso. Porque, claro, por ejemplo, este viaje a la India para estudiar y todo es súper importante, pero yo creo que no hubiera sido si no hubiera sido que viajé antes a la India, antes de la academia, porque en el fondo... Cuando yo tenía 10 años, esa edad en que uno está con las antenas así paradísimas, me fui a vivir un año a la India con mi familia, mi papá Gonzalo Ilavaca, mi mamá Pilar Argandoña, ambos artistas, que ya desde niña me habían criado así en sus residencias artísticas. Yo nací en un viaje de ellos en España. Después habíamos vivido un año entero haciendo el recorrido de todas las fiestas religiosas de Chile, durmiendo en carpa, o sea...
Era como una niña bien aperrada y todo terreno en ese sentido de niña. Y ellos me llevaron a vivir a la India junto con mi hermana Danila Ilavaca, que también es artista y que en esa época tenía 4 años, yo 10. Y nos fuimos a vivir en condiciones súper difíciles a la India, pero ahí también yo me di cuenta de que el mundo no era como te dicen que es. Cuando fui a la India me di cuenta que las cosas pueden ser completamente de otra manera. En el caso de la música, que hay 1.100 millones de personas que pueden escuchar una canción que dura 1 hora, por ejemplo, no 3 minutos. Eso justamente te da la libertad y la porfía de alimentar tu curiosidad y de decir, no, las cosas pueden hacerse de otra forma, que creo que ahí está como la llave. Pascuala, vamos un poquito, mostrémosle un poquito a la gente de qué estamos hablando, porque estamos hablando de la música de la India, que primero funciona con tiempos que son medio imposibles para nosotros los occidentales, ¿no? 30 y tantos, si uno los mide, cosas así, ¿no? Pero también funciona con la idea del mantra, funciona con la idea de los ragas. Hay una cosa espiritual y orgánica detrás de la música de la India. No sé si nos pudieras demostrar qué encontraste en la India musicalmente. Sí, o sea, y también hay como mucho estereotipos, ¿cierto? Acerca de qué puede ser la música de la India, porque en el fondo la India es un país gigante como Brasil, con mucha diversidad cultural, hay tribus y hay ciudades modernas como Bangalore, donde se hace todo lo Mac del mundo, ¿no? Como que hay castas, hay distintas religiones, en un puro billete sale la plata escrita en 15 formas distintas de lenguas. Entonces como que yo no te puedo hablar de la música de la India de todo, porque en el fondo... Por supuesto, no, pero sí, por ejemplo, a mí lo que me interesaba buscar por una parte era salir de la forma canción. Okay. Yo reconozco que la forma canción es una forma binaria. Y aquí lo binario, como feminista, lo aplico no solamente a una conciencia de género o cultural asociada a eso, sino que a cómo pensamos, cómo resolvemos los problemas, cómo creamos. Entonces, una canción es una idea A con una idea B, ¿cierto? Entonces, en el fondo, cuando tú creas, vas a pensar cómo creo 2 ideas que se contrapongan entre sí, que se contradigan, que generen cierta fricción que después se resuelva. Y esta, en el fondo, es la forma de pensar de la revolución, no sé, de francesa, ¿no? Como tesis, antítesis y síntesis, que es el pensamiento lógico, que es lo que siempre nos han dicho las mujeres que no tenemos. ¿No? Como, pero esto no es lógico lo que tú estás diciendo, porque no calza con esa estructura. O si tú haces una canción que tiene, por ejemplo, como El Gavilán, 7 ideas musicales. Que tú la versionas en tu primer disco. 7 ideas musicales. Y tú la versionas en tu primer disco, sí. Se sale de ese pensamiento lógico. Entonces, por eso nos parece rara, o nos parece larga, o nos parece algo. Que es una pieza que Violeta concibe además como una manera... ella, tengo entendido que Violeta concebía esta pieza como un ballet. Sí, porque ella lo trabajó con Patricio Munster. Sí, pero es impactante cómo ella lleva el lenguaje folclórico a esto, ¿no? Y entonces en este caso la música hindú, lo que yo quería justamente aprender era otras estructuras, que eso es como súper largo para explicarlo acá, pero sí puedo mostrar, por ejemplo, vamos a hacer como un tono, porque en la música hindú se elige un tono y se construye toda la música en ese tono. Y la escala de la música hindú es la misma, se enumeran 7 notas, que es como lo mismo que hacemos do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero con otro nombre. Por ejemplo, esa escala se llama Yaman, que es el modo lidio que nosotros reconocemos. Yo haría, por ejemplo, ahí estoy nombrando los nombres de las notas. Entonces, ese es un raga en el que por ejemplo, si yo como cantante tendría 4 formas de poder improvisar en esta escala. Una sería diciendo los nombres de las notas, como lo hice recién. Ahí estoy nombrando las notas. O podría hacerlo con A, que esa es otra técnica que se llama car.
gustaría meterme en el mundo del tala, que es el mundo del ritmo, ir nombrando, por ejemplo, los toques que la percusión va a hacer. Por ejemplo... Taquita jumpa jumpa, taquita jumpa jumpa, taquita jumpa jumpa, taquita jumpa jumpa, taquita jumpa jumpa. O, por ejemplo, da din din da da din din da da din din da da din din. Trum tum da de da da din da ka da din na ka de da din da de da din da ka da din da de da tum da da ka de da tum da da ka de da tum da da. Por ejemplo. O sea, lo que a mí me gusta hacer aquí es como, por ejemplo, en el caso de... Tengo un proyecto que se llama Samadhi. ¿Sí? Es poder fusionar, hacer este puente entre nuestra cultura con un texto en español, algo que se nos haga más cercano a esta cultura. Por ejemplo, ahora escribí una canción que se llama Surya Vilap, El Lamento del Sol, en la que el sol se desdice de lo que la humanidad hizo con él. Porque dice, a mí me asignaron todo un rol. Soy la fuerza, soy el poder, soy el hombre, soy el rey, soy el oro. Yo no soy eso. Wow. Yo soy luz. ¿Y qué hicieron con mi energía? Yo la di para que se calentara la tierra, para que pudieran comer bien. Y hicieron transgénicos con esa energía. Entonces, como en esta idea de cómo se lamentaría el sol acerca de lo que el hombre hizo con su energía. Un sol, Surya, mirando a la tierra, dio su rayo y en vez de dar calor prendió un incendio. Vio Surya que en lugar de maíz creció veneno. Taquita, tacate. Bien, Pascuala, muchas gracias. Bien, estamos conversando con Pascuala y la Vaca. Tenemos todavía más temas para conversar, tenemos más música. Vamos a hablar de Amatoria, vamos a hablar un poco más de Samadhi. Luego de esto seguimos con más estado musical. Te agradezco mucho esta idea de entrar un poco en tu proceso, ¿no? Porque hemos visto a esta Pascuala intérprete, te he visto cantando esto, no sé si se le llama raga, pero estas vocalizaciones, hay algo especial en tu manera de interpretar que me gustaría que la toquemos, pero me gustaría pasarme a la Pascuala creadora, porque tú partes con esta cita, directamente, esta provocación, grabando el repertorio de Violeta Parra, pero te pones, luego viene la Pascuala creadora de inmediato. Sí. ¿No? Claro, es que en ese sentido hubo un libro que es la autobiografía en décima de Violeta Parra, que fue la que me pegó como cuando te atorás y te pegan como un palmazo en la espalda con escribir los textos. Wow. Porque me pasaba que yo estaba en la academia estudiando música, composición, era como de las compositoras del... Violeta te provoca desde el punto de vista de los textos. Claro, claro. Wow. Y ahí me doy cuenta, cuando empecé a descubrir su biografía en décima, que todo se podía poner en poesía. No era necesario como partir como con una gran idea, como el qué contar, ¿no? Veía, por ejemplo, esas décimas en que la Violeta Parra cuenta cuando vivía en París, cómo le cosía los calcetines a los compañeros a los roomies, a los compañeros de piso, ¿cachai? Así como, esta mujer puso cómo le cosía los calcetines a sus compañeros de casa
en una décima, ¿cachai? Entonces ahí me di cuenta que todo se podía llevar a la escritura, no como esa grandilocuencia del poeta, como esta como guidobriana, o no sé, que es como decirte, sí, como, claro, vamos, la oda al universo, ¿cachai? Edificante, pomposa, sí. Yo ¿no? salí a la calle, se me mojó el calcetín con la lluvia, eso también puede ser una décima, sí. ¿cachai? Empecé a escribir, súper también como, a mi forma, empecé como, voy a escribir una décima cada día, como si fuera al final del día mi diario de vida. Así que hoy día comí un helado de chocolate, caminando, mirando el sol, pero en forma de décima. Entonces ahí empecé a soltar como la lengua, la mano, la escritura, y después ya me olvidé de la forma de décima. De hecho, yo no tengo ninguna canción escrita en forma de décima, pero estuve un año escribiendo mi diario de vida así, y eso fue lo que me sacó el atore, y ahí ya empecé y escribí Diablo Rojo, Diablo Verde, y es súper rápido todo. Si yo tengo 7 discos y llevo 12 años de carrera, o sea, sí, he sacado claro, mucho. Has grabado mucho. Muchos discos, claro. Lo que me da sentido para subirme al escenario justamente es aportar desde la diferencia. Las temáticas de mis discos, ¿no? Por ejemplo, Reloj, que hablaba acerca de cómo estamos viviendo el tiempo, cómo el tiempo tan acelerado nos puede como desconectar del beat de nuestro corazón. Podemos sentir que vamos como más rápido de lo que pulsamos. En tu música el componente rítmico es bien interesante, porque tú como que mezclas una cosa y le pones otra cosa, haces como capas, layers. Por eso, por ejemplo, el último single que lancé, de los últimos, se llama La Curiosidad. Y justamente es una cumbia, mitad salsa, que habla acerca de la curiosidad, de qué límites nos ponemos, de cómo el camino de la duda puede ser el que te lleve como a un lugar más tuyo. En el fondo, ¿cómo será la vida sin curiosidad? ¿Cómo sería sin rebeldía? Como decir que la curiosidad y la rebeldía son hermanas gemelas y siempre van juntas. Pascuala, hemos hablado de tu música, hemos hablado de tu lírica, pero hay algo que me parece muy interesante de tu más reciente EP, Amatoria. Tú has sacado un par de singles en este tiempo, tú parece que no descansas. ¿Ah? Tú no descansas. No mucho. Pascuala, ¿ah? No, te gusta estar componiendo, te gusta estar creando, ¿no? Te gusta estar buscando nuevas formas, ¿no? Es que siempre he sido acelerada, pues era como la guagua que no pueden hacer dormir y... Porque en pandemia sacas Amatoria, sí, que es un EP sumamente interesante. Me gustaría un poquito resumir lo que es, porque tú, digamos, dejas de lado tu banda, tú eres un músico que se hace un nombre, una música, que se hace un nombre tocando muchísimo, ¿no? Tú te haces un nombre en los escenarios, no solamente por haber salido con este repertorio de Violeta Parra y por ser esta música prolífica que eres, ¿no? Sino porque tocas mucho, ¿no? Y cuando vienes a Amatoria te haces otra cosa. Sí. Haces un disco de amor. Pero este disco de amor, y aquí me quiero pasar de inmediato, tú eres miembro de la coordinadora 8M. Soy colaboradora, sí. Eres colaboradora. Soy presidenta de una comisión de género de mujeres en IMUBA, la industria musical de Valparaíso. Hablemos de feminismo un poquito, Pascuala. ¿Qué tiene que ver el feminismo con Amatoria, con el EP Amatoria? Es que tiene todo que ver. Siento que pasa mucho que el feminismo es un discurso que nos está ayudando a toda la sociedad, no solamente a las mujeres, ¿cierto? Eso hay que entenderlo bien, que siempre querer una sociedad más equitativa, obviamente es una búsqueda que es muy amorosa, pero que se ha querido como resaltar solamente este lado como más agresivo, más violento, ¿no? Como por ejemplo, no sé, pues se puede tomar como el lado negativo que tiene una funa, a la gente le da miedo, a ti te puede dar miedo el feminismo. El lado más de acción directa, digamos, ¿no? Claro. Entonces como que al tomar estas cosas, y por otra parte también está toda la industria, no sé, de la ropa, la industria que lucra con el consumo principalmente de las mujeres, que puede tomarlo como un agarre para poder captar más consumidoras. Entonces en el fondo ahí utiliza el feminismo como una pantalla para capitalizar más. Entonces con estas dos cosas que son tan fuertes, por una parte ocupar el feminismo como una imagen, pero lo desarraigan del contenido esencial. Y también por otra parte está este lado como el estereotipo de la feminazi, ¿cierto? Que es como generar miedo, generar distancia. Entonces al final nos perdemos de qué es lo que viene a aportar el feminismo y cuál es el contenido central. Y ese contenido central sí es muy amoroso.
Yo por eso me sentí emplazada a generar este EP, que tenía el EP Amatoria, se llama Amatoria, porque el feminismo se trata de cómo queremos ser amadas. Pascuala, pero tengo que mencionar que lo que hace muy loco Amatoria, que si tú no me lo explicas, yo probablemente como hombre no lo entiendo, pero me pareció muy interesante como tú deconstruyes ritmos que son tradicionalmente patriarcales. Y eso no quiere decir que niegue lo emocional, ojo ahí. Me sentí muchos años presionada, sin darme cuenta, a expresarme en esta forma lógica, ¿cierto? Y hacer canciones lógicas que se entiendan. Pero después me asumí que el lenguaje del arte no es un lenguaje necesariamente racional, o lo conceptual no tiene que ir por ahí, ¿cachai? Entonces, por eso que Amatoria, como EP feminista, me di la libertad de hacerlo. Por una parte, buscando géneros folclóricos, ritmos que estuvieran fuertemente marcados por el feminismo, como quise escoger 4. Quise hacer canción protesta, bolero, ranchera y vals peruano. Y además sacar el feminismo, que en Chile sentí que estaba como muy en la tendencia solamente del feminismo hacia el lado de la música urbana. Sacarlo de ahí y ponerlo en un cuarteto de cuerdas, que también es música más académica de la universidad, ¿cachai? Y ponerle también, sacarlo también de esta cosa como del eslogan y de la parte como de agresiva, sino que poner humor, poner erotismo. El vals peruano es una canción erótica dedicada a una planta. Gomero Eneros. Sí, Sin mí es un bolero pero de desapego. La ranchera posesiva, por ejemplo. Mío. La ranchera, por ejemplo, nos muestre un poquito, es muy chistosa. A mí me encantó hacer esta canción, gozaba cantándola. Ranchera antiposesiva. Sí. Por ejemplo, en esta ranchera, lo que tiene es el ritmo, ¿cierto? Del que podría ser. Dicen que por las noches nada más se le iban por tomar, ¿cierto? Pero no lo es. Entonces, aquí reconocemos que es una ranchera, ¿no? Amor mío, 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 quiero que vuelvas a ser tuyo, tuyo. Pues vete a ver a Mukte-Casiguatl y devuélvele tu corazón mío, y juntos coman, ríen, fumen, bailen, canten y sean sangre de su sangre. Y solo después, si quieres, vuelve a mí, tan tuyo como ayer. Como que ahí estaba esa cosa de me gustas cuando eres tuyo, no cuando eres mío, ¿no? Y después toda esta como parte ridícula en que me río del amor romántico, justamente de estas ideas de esta narrativa acerca del amor. Amor mío, 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 yo sé que sabes que eres tuyo, tuyo, pues empecemos de una buena vez a querernos sin esforzarnos por ser una tierra conquistada, ni mitades de una fruta cortada, ningún par de bestias esposadas, ni costilla que mamada. Seamos tú y yo, seamos tú y yo, seamos dos, amor, seamos dos. Seamos tú y yo, seamos tú y yo, seamos dos, al fin, seamos dos. Vaya, Ranchera Pascuala Vaca, esta musical. Es súper interesante la idea, Pascuala. Me interesa mucho cómo te aproximas a tu música, pero especialmente cómo te aproximas al feminismo desde el amor. Tú me decías que esto es una reflexión también sobre cómo queremos ser amadas, sí, como ¿no? queremos amar, a raíz como de atreverse a decir quién fue tu abusador, cuándo fuiste abusada, que yo creo que casi todas las mujeres hemos sido abusadas, eso es rígido. Acercarse a una colectiva feminista y ser acogida por esa colectiva es el acto de amor
yo lo he vivido, esa experiencia de ir a una colectiva y ser recogida del suelo y abrazada por una desconocida, ¿cachai? Y ahí en el fondo ese acto es el acto más profundo de amor, desapegado, de abrazar, estar disponible para contener a una compañera. Todos somos compañeras, a una que tú no conoces, ¿no? Entonces, ahí, no sé, yo entendí mucho de lo que se trata del amor justamente siendo contenida y conteniendo a otras en una colectiva feminista. Nos gustaría escuchar Sin mí, Ya. Pascuala. Y creo que de las canciones tiene su videoclip correspondiente y todo eso, Sí. pero creo que esta canción es, digamos, lo que se podría considerar una canción bastante, entre comillas, convencional, pero cuando uno entra en estas honduras se da cuenta que no es tan convencional, ¿no? Pascuala y la Vaca. Un bolero que habla de desapego, que se llama Sin mí. En contra de lo que yo esperaba, te pude desatar y oírme decir que seas feliz, que seas muy feliz sin mí. Si amarte es querer que te vayas, es porque todo es evidente en ti. Ayer cuando te vi venir, tan teletranspormada, vi que amarrada a mí nunca volaste así. Que seas muy feliz sin mí. Si amarte es querer que te vayas, es porque todo es evidente aquí. Ayer cuando te vi venir, tan electrificada, vi que amarrada a mí nunca alumbraste así. Que seas muy feliz sin mí. Que seas muy feliz sin mí. En contra de lo que yo soñaba, te pude soltar y oírme decir que seas feliz, que seas muy feliz sin mí. Que seas muy feliz sin mí. Que seas muy feliz sin mí. Te agradezco esta conversación nuevamente. Te ha tocado un momento muy interesante para ser artista, ¿no? Perteneces a una generación donde la cantautoría regresa, hay un momento constituyente. Tú decides también esto que me parece muy interesante y que daría para un programa completo, como hemos decidido, que tú formas una cooperativa de trabajo con tus músicos. Es un momento intenso para ser artista, ¿no? Sí, intenso. Igual yo creo que los artistas siempre se toman todo intenso, nos tomamos todo intenso. Y este momento, claro, o sea, no había... Yo siempre pensaba cuando empecé a tocar música cómo debe haber sido para los artistas justamente de la dictadura, con tantos años de toque de queda, o de las guerras mundiales en Europa, por ejemplo. Y ahora me tocó un momento así en el que tuve que
bajar de los escenarios y estar 1 año y medio sin tocar, y también en el estallido, cancelar fechas, así ya. Ahora si se cancela un concierto da lo mismo, tuve que cancelar 85 conciertos, imagínate, 60 del año pasado y 25 del estallido, o sea. Pero tú te vas ahora de gira. El impacto en la industria musical es brutal, total. Yo me voy de gira, pero también porque somos aperrados con la banda, y también tenemos esta como 12 años de trayectoria juntos, hicimos la cooperativa de trabajo, que es lo que dices tú, que fue como también investigar cómo las condiciones laborales que nos damos a nosotros mismos como artistas no sean más indignas y más vulnerables aún que las mismas que criticamos del sistema. Y ustedes esquivan la decisión de constituirse como empresa y se constituyen como cooperativa. Claro, eso por una visión de porque en el fondo nosotros como banda no queríamos ser una empresa y no queríamos que alguien sea el jefe de los demás, y también es como demostrar que donde pasa el dinero no tiene por qué ser en una relación que sea así capitalista, ¿cachai? Puede ser otras formas de economía. La economía solidaria pone a las personas en el centro, y eso de la cooperativa es una forma de la economía solidaria, pero también requiere realmente salir de la estructura piramidal y pasar a una estructura más horizontal, más circular, y eso cuesta. Al gremio de la música le ha faltado mucha confianza, porque también la industria de la música siempre ha sido como famosas las estafas, el músico que no cacha nada, el otro que lo estafa. Hay que salir de esos círculos viciosos, po, y de esas estructuras piramidales de los gremios también de la industria musical, en los que unos manejan toda la información y los otros no cachan nada. Como que estamos justamente avanzando hacia esa época en que las personas nos vemos emplazadas a buscar la información para saber qué decidir. Con la pandemia ha pasado mucho, qué me creo y qué no me creo del virus. Entonces, ¿es un virus o no? Todo eso, ¿no? Entonces, como ahí viene este emplazamiento. Tú busca tu información, tú no puedes saber que no sepas nada, que los otros te digan todo lo que tienes que hacer. De eso se trata mucho el cooperativismo, y de asumirse como trabajadora de las artes desde la formalidad, no solamente desde el discurso. Pascuala, Mercado Huibay. Oh. Mira. Mira con mi nombre impreso. Está personalizado. ¿Por qué el animador no puede tener estas cosas? Pero... Y con flores para mí. Pero sí, pero fíjate que no te lo pienso pasar, porque yo quiero que termines este programa con las manos en ese teclado. Pascuala, que la mano en la masa. A mí me encanta. Te agradezco mucho venirte de Valparaíso a conversar con nosotros, a meternos en tu estado musical, que es un estado tan especial, lleno de tantas, por tu ropa, por tu interpretación, por la historia, por hablar de feminismo, por hablar de amor, por todas estas cosas. Se nos ha pasado esta hora volando. ¿Qué es lo que vamos a tocar ahora? El baile de Coyahuaca. Del Collaruna. Voy a tocar una canción dale con el Coyahuaca. que se llama, todos se confunden.